El siguiente material audiovisual tiene como objetivo enseñar a los estudiantes y veterinarios la técnica de recolección de muestras estériles realizada durante una necropsia en cualquier especie animal. Realizaremos un repaso de la recolección de muestras de órganos parenquimatosos, hisopado de órganos, obtención de líquido de cavidades, bilis, contenido intestinal, linfonodos mesentéricos, medición de pH, recolección de orina, recolección de líquido cefalorraquídeo y, por último, aunque no se necesita esterilidad, observaremos la técnica para realizar improntas de órganos. Las muestras estériles obtenidas podrán ser utilizadas para el diagnóstico de patologías bacterianas y o virales. Para la obtención de muestras estériles necesitamos un cartucho de gas butano acoplado a un soplete, instrumental estéril, espátula, alcohol 96, agujas y jeringas, tarros y tubos estériles y portaobjetos nuevos. Para la obtención de órganos parenquimatosos realizaremos como ejemplo la recolección de muestra de pulmón. Sin embargo, esta técnica se puede realizar para el muestreo de cualquier órgano parenquimatoso, como por ejemplo el hígado, el vaso, el riñón o el cerebro. Para obtener una muestra de pulmón podemos realizarla de dos maneras. En la primera opción utilizamos un mechero para flamear previamente el parénquima pulmonar. Embebidos en alcohol tenemos una pinza diente de ratón y una tijera, los cuales pasamos por la llama del mechero y una vez que se apaga, procedemos a obtener un fragmento grande de pulmón que quepa en el tarro estéril. Se recomienda que la muestra tenga una parte lesionada y una parte sana. Una vez obtenido el fragmento, lo pasamos nuevamente por la llama y lo colocamos en el tarro estéril. La segunda opción se realiza siguiendo la técnica de muestreo antes descripta, pero la variante en este caso es que sumergimos el fragmento de pulmón obtenido en un tarro con alcohol. Posteriormente se flamea y aún prendido se coloca dentro del tarro estéril. Esta técnica es de utilidad para el muestreo de tejidos en condiciones a campo. Otra técnica de muestreo utilizado es el hisopado de órganos o el hisopado de líquidos de cavidades. En este caso, observaremos el hisopado a nivel pulmonar. Se calienta al rojo vivo en la llama del mechero una espátula, la cual posteriormente se apoya sobre el tejido a hisopar. A continuación, con un bisturí, se hace un corte en el centro del área y se introduce el hisopo realizando movimientos para obtener cantidad suficiente de muestras. En esta oportunidad, se utiliza un hisopo con un medio de transporte. Para obtener muestra de líquidos de cavidades, se utiliza preferentemente la jeringa sin acoplar la aguja. Cada vez que ingresamos a una cavidad, en caso de observar abundante cantidad de líquido fuera del rango normal o el líquido presenta características patológicas, se recomienda obtener una muestra de líquido utilizando únicamente la jeringa. En este caso, vamos a observar la recolección de líquido pericárdico, para lo cual el instrumental se encuentra embebido en alcohol. Se pasa por la llama del mechero y una vez que se apaga, procedemos a realizar un corte en forma de ojal en el saco pericárdico. Sosteniendo el saco pericárdico con la pinza y sin soltarlo, introducimos una jeringa para recolectar la muestra de líquido. Posteriormente, la muestra obtenida se trasvasa a un tubo estéril previo acople de la aguja. En el caso de la recolección de bilis, se utiliza una jeringa y una aguja nueva. Se inserta la aguja en la vesícula biliar y la bilis obtenida es trasvasada posteriormente a un tubo estéril. Respecto a la obtención de muestra de contenido intestinal, previamente a su muestreo debemos flamear con el mechero las asas intestinales. Posteriormente cortamos un segmento de intestino y trasvasamos su contenido a un frasco estéril, realizando un masaje suave con los dedos. Otra muestra de interés para el diagnóstico de las patologías digestivas son la muestra del linfonodo mesentérico. Para su recolección se flamean las asas intestinales y la cadena ganglionar. Posteriormente se obtiene un linfonodo o parte de la cadena ganglionar mesentérica, se flamea la muestra y se introduce en un tarro estéril.
En las patologías intestinales, otra determinación de interés que podemos realizar es la medición del pH intestinal. En este caso, con una tijera realizamos un corte en la pared intestinal e introducimos la tira reactiva de pH, la cual debemos dejar en contacto con el líquido por unos segundos y posteriormente realizar la lectura del pH. Se recomienda realizar la medición de al menos el yeyuno, el ciego y el colon. Para la recolección de orina estéril se utiliza aguja y jeringa. Se introduce la aguja en la vejiga y la orina posteriormente se extravasa a un tubo estéril. Para la recolección de muestra de líquido cefalorraquídeo, primero debemos localizar los dos cóndilos del occipital. Por detrás del ángulo de la mandíbula realizamos un corte en los músculos del cuello, utilizando siempre el cuchillo de manera paralela a los huesos. De esta manera evitamos ingresar en el canal medular. El líquido cefalorraquídeo puede obtenerse de cualquier parte del canal. Sin embargo, a nivel de la articulación atlanto-occipital hay una dilatación del canal denominada cisterna magna, donde es más fácil obtener la muestra. Introducimos la aguja en el canal medular y comenzamos a retraer lentamente el émbolo. Puede ocurrir que nos haga vacío y no obtengamos líquido. Esto es debido a que ingresamos a la médula espinal, como se observa en el esquema de abajo a la derecha. Debemos dejar el émbolo quieto y retraer un poco la aguja, y nuevamente intentar obtener la muestra de líquido cefalorraquídeo. Una vez que obtenemos la muestra, retiramos la aguja con el émbolo sin retraer. La muestra obtenida se trasvasa a un tubo estéril. Durante la necropsia se pueden realizar impronta de distintos tejidos para posteriormente realizar tinciones especiales. En este caso, las consideraciones a tener en cuenta son las siguientes. Se obtiene un trocito del órgano el cual se quiere improntar y se apoya varias veces sobre un papel absorbente para de esta manera eliminar el excedente de sangre o de líquidos. Una vez que observamos que en ese papel no quedan manchas, procedemos a realizar la impronta sobre el vidrio seco y limpio. Posteriormente debemos dejar secar al aire. Para el envío de las muestras se recomienda utilizar una caja de telgopor con abundante cantidad de refrigerantes y papel absorbente. Previo al envío se recomienda comunicarse con el laboratorio y avisar del envío de las mismas. Siempre remitir las muestras junto a la anamnesis del caso.